las horas para retirarme. Tócame las horas para retirarme. Ya es hora propicia para retirarme. Y es hora propicia para retirarme a los lindos brazos de mi Radio Surjuy, a los lindos brazos de mi Radio Surjuy. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de tu informativo Willaricui a través de Radio Surjuy. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Henry. Buenos días a todos los oyentes de la región Apurímac y en especial a todos de la provincia de Cotabamba. Y por supuesto también a través de las redes sociales, del Facebook de Surjuy, nos conectamos con todo el mundo. Así es, estamos a través de las redes sociales, estamos también a través de la amplitud modulada, de la frecuencia modulada. Estamos en Coyllurqui, estamos en Tambobamba, estamos en Mara y estamos a través de las distintas señales que tiene Radio Surjuy para acompañar y para informar todo lo acontecido en nuestra provincia, en nuestra región y en nuestro país. Tenemos información de primera mano de todos los sucesos de este fin de semana, siendo el más lamentable pues este accidente fatal que ha dejado más de 9 fallecidos en Mara, Henry, ¿no? Una pena lamentable. Realmente una tristeza, al menos 9 fallecidos y una veintena de heridos dejó el vuelco de un camión que trasladaba una gran cantidad de pobladores que habían asistido a la feria dominical en el distrito de Mara. Las ferias son sumamente importantes, son sumamente trascendentales para la economía de nuestros distritos. Sin embargo, el modo de transporte de repente hay que reinventarnos porque nos están trayendo estas tragedias que no es la primera vez que ocurre, y si no cambiamos las cosas no va a ser la última vez. Bien, lamentable este hecho realmente, Henry. Desde aquí, desde Radio Surjuy, por supuesto, mandamos todas las condolencias a los familiares de las víctimas y también, por supuesto, a las personas heridas, ¿no? Ese es un hecho lamentable que vamos a estar ampliando, por supuesto, más adelante toda la información sobre este accidente que sucedió el día domingo, ¿no? Terminando una feria dominical y bueno, pues lamentablemente, volvemos a decir, ha tenido al menos hasta el día de hoy 9 fallecidos. Así es, 9 fallecidos en lo que se refiere hasta el momento. Son 9 fallecidos y esperemos que no haya más, que todas las personas estén recuperándose prontamente, que no hayan lesiones demasiado graves. Pero bueno, con el correr de las horas pueden haber nuevas noticias, pero esperemos que sean noticias positivas. Todavía te comento que está en investigación pues la causa del accidente. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que sucedió o qué pasó para que el conductor, el señor Sabino Patiño, pues vuelque hacia una pendiente, ¿no? Así que vamos a estar nosotros también, por supuesto, atentos a estas investigaciones para, a través de Radio Surjuy, poderles transmitir la información completa sobre este suceso del día domingo que dejó
al menos 9 fallecidos. Y la irresponsabilidad de repente y la ilegalidad de ciertos medios de transporte también trajo problemas en Lima, ya que una volcadura de una embarcación en el que muchas personas resultaron heridas y un periodista dejó de existir. Este periodista denominado El Oso, apodado El Oso, que trabajaba en Cuarto Poder. Y lo extraño, Henry, de este evento también es que ninguno de los tripulantes de esta embarcación tenía chaleco salvavidas, ¿no? Es por ello que también ha cobrado víctimas ahí en el mar del Callao. Y por supuesto, también se van a venir las investigaciones del caso, pero lamentable las pérdidas humanas y también de este colega, pues el periodista, ¿no? Así es. Y bueno, era una embarcación que resultó ser ilegal. Ilegal en este caso porque no brindaba las condiciones necesarias para hacer la actividad que estaba realizando, y que en este caso era fotografía con los leones marinos. No tenía el permiso de la Marina de Guerra del Perú, y bueno, al no tener permiso pues tampoco reunía las condiciones para poder salir a alta mar, y ya podemos ver, se volcó la embarcación y ha cobrado víctimas también, que hoy estamos lamentando, este día 2 de mayo del año 2023. Y justo nos escriben a las redes sociales, nos dicen: señores periodistas de la prestigiosa emisora Radio Surfy, buenos días, lamento mucho la pérdida irreparable de nuestros ciudadanos y conciudadanos mareños en el fatídico accidente de tránsito. Nos conmueve el alma a todos quienes tuvimos la ocasión de conocerlos de cerca, a los que se fueron a la eternidad, a los que se encuentran postrados en cama en el hospital de Cusco y de Abancay. Qué pena, y no de Abancay, dicen, qué pena, de verdad, reine en nosotros, que reine a los cotabambinos de sentido del humor, para que podamos solidarizarnos con nuestros hermanos y hermanas accidentados que necesitan de nosotros en estos momentos. Muy difícil, no nos olvidemos de dicho: hoy por ti, mañana por mí. Así es, esos son los mensajes que nos están llegando en este momento a la radio. Y bueno, sí, es lamentable. Se han trasladado a los heridos a la ciudad de Cusco, están en el hospital de Cusco, están en los distintos locales hospitales de Cusco. Trasladarlos de repente a Bancayo hubiese sido mucho más largo y realmente en desmedro de la salud de estas personas. También tienen que pensar mucho en el tipo de hospital, ¿no? Para poder atender quizá a los heridos de mayor gravedad. Muchas veces en algunos centros no tienen pues las condiciones necesarias para atender a heridos de cierta gravedad. Es por ello que se ha trasladado también a estas personas, que son más de 20 heridos, Henry, ¿no? Así es, y también nos escribe: Dios los guarde en su manto celestial y les dé el descanso eterno. De igual modo, orar para que nuestro Yachtamasi se recuperen de pronto y den la alegría a sus seres queridos, y que en estos momentos estén envueltos en lágrimas de dolor y nostalgia. Mucha tranquilidad a los deudos, y les expreso mi sentido a condolencia. Que Dios nos escuche. Amén, nos dice, y atentamente, Clever Segarra Zavala. El magistre Clever Segarra Zavala también se une a estas condolencias y también a las palabras de apoyo a aquellas personas que están en este momento luchando por su vida y su recuperación. Por supuesto que ustedes, amigos que nos escuchan, también pueden utilizar las redes sociales de Radio Surfy para enviar sus condolencias a los familiares de las víctimas, de las personas fallecidas y también de las personas heridas. Las redes de Radio Surfy a través del Facebook son todas suyas, para que puedan también mandar quizá alguna oración, alguna petición, para que estas personas heridas pues se recuperen prontamente. Así es. Hoy es 2 de mayo, ya es el segundo día del mes, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Atención, si usted envía un documento como líder de una comunidad, como líder de un barrio, como líder de un distrito, envíe siempre con el nombre del año de la unidad, la paz y el desarrollo. Vamos con nuestra frase de la semana, hoy martes 2 de mayo. ¿Cuál es la frase de la semana? A veces no conoces el valor de un momento hasta que se ha convertido en un recuerdo. Me hace pensar en este dicho también, ¿no? Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así es, a ver, repetimos. A veces no conoces el valor de un momento hasta que se ha convertido en recuerdo. Alguien me dijo alguna vez: las palabras de una persona toman sentido cuando ha fallecido.
Hay que saber valorar, ¿no?, a las personas, hay que saber valorar los momentos in situ, ¿no? No esperar a que ya, como tú dices, pase a otra vida quizá, o pase a ser simplemente solo un récord. Hay que vivir el día de hoy como si fuese el último día de la vida. Así es. Y vamos a las efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy? Hoy día, 2 de mayo, es Día del Arma de Artillería. Nos trasladamos hasta el año 1866, donde fue el combate de 2 de mayo en el Callao, que puso fin a la dominación española en América. Las muertes fueron numerosas, entre ellos el secretario de Guerra del Perú, don José Gálvez. Los españoles fueron derrotados, retirándose hacia la isla San Lorenzo para luego regresar definitivamente a España. Unos añitos más tarde, en 1964, nace en Arequipa la periodista Cecilia Valenzuela Valencia, directora de programa de televisión, fundadora de la empresa de televisión Willax y ganadora del Courage Award por su investigación periodística en defensa de los derechos humanos. Cecilia Valenzuela está de cumpleaños. En 1964 fue su nacimiento. Vamos hasta el año 1980. ¿Qué sucedió un día como hoy en el año 1980? El Papa Juan Pablo II llega a Zaire como parte de su gira africana. Ya en el nuevo milenio, en el 2011, muere el terrorista internacional Osama Bin Laden durante una incursión de comandos en las viviendas donde se encontraba oculto. Osama Bin Laden, un famoso terrorista que fue abatido un 2 de mayo. 6 de la mañana con 51 minutos, esas son las efemérides de hoy, 2 de mayo del año 2023. Vamos ahora con los titulares. La noticia para el día de hoy. Vamos con las noticias locales. Al menos 9 fallecidos y una veintena de heridos dejó el vuelco de un camión que trasladaba una gran cantidad de pobladores que habían asistido a la feria dominical en el distrito de Mara. El hecho se registró a la 1:20 de la tarde aproximadamente en la comunidad de Guayllura, donde el camión conducido por Sabino Patiño volcó hacia una pronunciada pendiente por razones que están en investigación. Desde este medio de comunicación reiteramos nuestras condolencias a las familias afectadas. Sobre este hecho penoso, el Consejo Municipal del Distrito de Mara, a través de la resolución de alcaldía número 001-2023, declara 2 días de duelo distrital laborable los días 2 y 3 de mayo, en solidaridad con las familias de los 9 hermanos y hermanas fallecidas y los 27 vecinos y vecinas heridos en el trágico accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Mara. Más adelante seguiremos detallando estas noticias que seguramente se irán actualizando momento a momento. Esperemos para bien. Autoridades de la Municipalidad Provincial y Distrital de Cotabambas ayer hicieron extensivo su saludo y reconocimiento a todos los trabajadores quienes día a día luchan arduamente para sacar adelante sus hogares. Sigamos trabajando en unión por el buen desarrollo de nuestra provincia, manifestaron. Hoy también saludamos al centro poblado de Antapunco en el distrito de Akira por su aniversario número 17 de creación institucional, quienes vienen desarrollando diversas actividades desde el sábado 29 de abril y hoy celebran su día central desde horas muy tempranas. Y Minera Las Bambas, como parte de los compromisos con el desarrollo local, implementó el programa de Talentos de Cobre local, con la participación de 20 graduados de las comunidades de Carmen Alto, Chiñahui, Chila, Chuycuni, Quehuira, Fuerabamba, Huanacopampa, Manuel Seoane Corrales y Pumamarca, además de los distritos de Chalhuacho, Coyurqui y Progreso, provincia de Grau. Buenos muchachos, hemos tenido la oportunidad de conocerlos y realmente tienen mucha actitud y mucha aptitud para el trabajo. Mucho talento, ¿no? Talento de cobre. Asimismo, con participación de funcionarios y empleados de la Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, así como la Agencia Agraria, Minera Las Bambas realizó el taller explicativo de resultados de monitoreos ambientales ejecutados en la zona urbana del distrito de Chalhuahuacho en el año 2022.
Ahora vamos con las noticias regionales. Y la policía captura a sujeto requisitoriado por trata de personas. En Abancay, un sujeto fue detenido por el delito contra la libertad personal, modalidad de trata de personas en su forma agravada, explotación sexual infantil, rufianismo, solicitado por el tercer juzgado, investigación preparatoria. Qué bueno que hayan hecho esa labor de capturar a un sujeto como tal. Viceministra de Turismo afirma que Teleférico a Choquequirao aún no tiene licencia social. Destrave de este proyecto pasa por la instalación de una mesa técnica de carácter birregional. Demandará una inversión superior a los 700 millones de soles. Desde 2010 que escucho esta noticia. En gestión de Lantarón se habría pagado por equipos biomédicos que no cumplían con especificaciones técnicas. Se habría favorecido en forma irregular a empresa Ionia Technology Corporation, SAC. Contraloría halló presunta responsabilidad penal en David Tabara Castillo, exdirector de infraestructura, e Isaac Chirinos Camero, exdirector de logística de la Direza Apurímac. Empiezan a salir los trapitos sucios, ¿no? Empiezan a salir. Y este es uno de los primeros. Vamos con más noticias en el ámbito regional, siendo las 6 de la mañana con 55 minutos. Tras un operativo sorpresa, personal policial perteneciente al área antidrogas de Cusco capturó a 3 personas con más de 30 kilos de marihuana, hecho suscitado por inmediaciones de la vía expresa del distrito de Huanchac. Y una noticia triste y a la vez indignante. Intervienen a mujer cuando trasladaba a un bebé muerto en una caja en Ayacucho. Los agentes de Huamanga la detuvieron de manera preliminar y fue conducida a la comisaría de la zona para las investigaciones correspondientes. Lamentable. Vamos con más noticias. El amor por el estudio y las ansias por ser cada día mejores estudiantes, puede más en los estudiantes de la institución educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Salcabamba, en Tayacaja, Huancavelica. La lejanía de la zona en la que viven los obliga a transportarse casi 3 horas diarias para que puedan asistir a su centro educativo. 3 horas diarias. 3 horas diarias. Y a veces nos quejamos de caminar 15 minutos. 15 minutos, 20 minutos, hasta media hora de repente. Qué lejos, decimos. Qué lejos, pero ellos están caminando 3 horas. 3 horas. Realmente la educación tiene que ir de la mano con los planes de desarrollo y con la infraestructura adecuada cerca a las localidades donde se necesitan. En Huancavelica celebró con diversos actos su aniversario 184 de creación como departamento, con diversos actos protocolares y con participación de autoridades regionales y locales. Huancavelica celebró el fin de semana el 184 aniversario de su creación política como departamento. Saludos para Huancavelica entonces. Vamos con más noticias regionales, 6 de la mañana con 57 minutos. La región La Libertad registró un incremento del 19% del empleo formal en el sector privado, con relación a las cifras alcanzadas en el año 2019, antes de la pandemia de COVID-19, informó el Observatorio Económico Laboral del Centro Regional de Planeamiento Estratégico. Más información, 6,57. Alerta en 102 zonas críticas de 5 regiones por lluvias en la costa y Sierra Norte. Fueron identificadas por el INGEMET en Cajamarca, Lambayeque, Piura y Tumbes. Nos vamos hasta el norte y en Trujillo, delincuentes roban 60 laptops y otros equipos en Colegio Ramiro Ñique. Obras de mejoramiento en institución educativa fueron inauguradas el pasado 7 de marzo. Vamos a las noticias nacionales. Dina Boluarte condecoró a Isabel Cortés, quien impulsó moción de vacancia en su contra, a pesar de su fuerte crítica contra el gobierno de Dina Boluarte por las muertes producidas durante las protestas. Congresista de izquierda participó en ceremonia para ser condecorada por la misma jefa de Estado. ¿Y quién es Isabel Cortés?, se preguntarán. ¿Recuerdan a la señora que se vestía de trabajadora de limpieza? Chabelita. La Chabelita. Ella es. Y lo más curioso de esta ceremonia es que la ha abrazado, ha sonreído junto a Dina Boluarte. Como grandes amigas. Aquí no pasó nada. Y meses atrás, recordemos pues, que era una de las voceras que quería que Dina Boluarte se vaya, ¿no? Así es. ¿Cómo es la política, Henry? Así es. Cambian de la noche a la mañana.
Muy bien, y a raíz del Día del Trabajo, el día de ayer se dieron marchas por el Día del Trabajo en el Perú. CGTP pide sueldo mínimo de 2.500 soles. La Confederación General de Trabajadores del Perú y la Central Unitaria de Trabajadores del Perú realizaron una movilización nacional en este Día del Trabajador. Y el Congreso espera a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores del próximo pleno para informar crisis migratoria. La moción que plantea la invitación a los ministros de Estado a raíz de las crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú serán incluidas en la agenda parlamentaria, según se aprobó el sábado a través de un acta virtual de portavoces. Recuerden, en el próximo pleno, el pleno que por cierto, por este pleno, estamos pagando 9.600 soles de bono a los congresistas. ¿Verdad? ¿No? ¿Y por qué el bono no es para todos? ¿No? Así es. Bueno, 6 de la mañana con 59 minutos. Vamos con más noticias. Fiscalía solicitó ampliar por 3 meses impedimento de salida del país contra Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK. El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que ordene ampliar por 3 meses adicionales la orden de impedimento de salida del país que pesa en contra del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, a raíz del caso Westfield Capital vinculado a Odebrecht. Vámonos ahora a las noticias internacionales. Santiago Peña, el economista que gobernará Paraguay con el partido que lleva 7 décadas en el poder. Paraguay tiene nuevo presidente. El economista de 44 años logró imponerse en las elecciones del domingo 30 de abril y vencer al opositor Efraín Alegre. Conoceremos más adelante al respecto de estos detalles. Bastante joven el nuevo presidente, ¿no? Sí, 44 años. Sí, es bastante joven. Pero no como en su época nuestro querido Alan García. Tío Alan García, ¿no? Sí, 34, 35. 34 años creo que tenía. Vamos a preguntarle a Chinchilico ahí que nos dé la edad exacta. Así es. Vamos con más noticias internacionales, siendo las 7 de la mañana en punto. Maduro no aumenta el salario mínimo, pero anuncia ajuste en bonos y reforma tributaria. En el Día del Trabajo, el mandatario anunció aumento del ticket de alimentación y el bono de guerra económica de trabajadores. Salario mínimo mensual en Venezuela se mantiene en 130 bolívares. ¿Sabes cuánto es 130 bolívares? Equivalente a $5.2. 5.2 dólares, lo que aquí sería como 18 soles. 18 soles. Más aproximadamente. Sí, ¿no? 18 soles. 18 soles. Zelensky exigió apoyo de OTAN para el suministro de armas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, urgió el jueves a la OTAN a invitar a Ucrania a unirse a la alianza militar y a entregar armas de largo alcance y aviones de guerra para combatir a las fuerzas rusas. Esta batalla como que no tiene pronto fin. 7 de la mañana con 1 minuto y en Estados Unidos, defensa de Donald Trump pide anulación del juicio por violación y juez lo rechaza. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es acusado de violación y difamación por la escritora Jean Carroll. Vámonos con las noticias deportivas. El ex técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, fue consultado sobre el retorno de Aladino a Tienda Blanquiazul y no dudó en dar una sorpresiva respuesta. El Tigre manifestó que siente que Cueva está en una edad que aún puede mantenerse vigente en el extranjero, pero resaltó que quizás su regreso se dio porque tiene convicciones personales. Hasta ahora el único que convence a pesar de la edad en el extranjero es Paolo Guerrero, ¿eh? A pesar de la edad. A pesar de la edad. Con sus golazos. Realmente es impresionante. Sí. Tiene 38 años, pero parece con su físico y con su biotipo, parece de 32. Bien por él, ¿eh? Vamos con más noticias en el ámbito deportivo. Luis Advíncula protagoniza Gresca en empate de Boca Juniors y Rosario Central. Luis Advíncula casi se va a las manos con Walter Montoya durante el encuentro entre Boca Juniors versus Rosario Central por la Liga Profesional. Hoy por hoy, Luis Advíncula es un referente de Boca Juniors que está un poquito bajo en su rendimiento allá en la Liga Argentina. Mientras tanto, Guillermo Salas dijo: vamos a ir a ganar ante Atlético Mineiro, pero un empate también nos servirá. Ayer el plantel de Alianza Lima partió, como que puso el parche. Ayer el plantel de Alianza Lima partió rumbo a Brasil para afrontar el duelo ante Atlético Mineiro por la tercera fecha de la Copa Libertadores. Por su parte, Guillermo Salas, entrenador del conjunto blanquiazul, se refirió a sus expectativas por este importante compromiso, pero sí, ha demostrado con qué Alianza Lima.
Esta es toda la información en los titulares. Ampliaremos más adelante. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos con más información a través de Willaricui por Radio Surfui. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca comunidad trabaja aquí en Cabuslap, en la formación que estado de emergencia declarado esta página, entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan a los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, desde que todavía unos 90 días o más, señor. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Tú solo estás sabiendo la vida que voy pasando. Te ruego que no. Un saludo cordial a toda la gente maravillosa de Chalhuahuacho y por esta prestigiosa radio como es Surfui, la voz de todos. Quien les saluda en esta oportunidad es su amiga Anaída Los Andes desde el Valle del Mantaro, Huancayo, la incontrastable, para toda la gente maravillosa de Apurímac. Mala, malita, mala, robaste mi corazón. Mala, malita, mala, robaste mi corazón. Esta no te conocí. Consejos para cuidar nuestro planeta. Con actividades cotidianas sencillas, tú y yo podemos cuidar nuestro planeta. Cuida los pulmones de la tierra. Cuida los bosques. No provoques incendios forestales. No maltrates los árboles. Recuerda que ellos nos proporcionan el oxígeno que necesitamos para vivir. Apoya las campañas forestales. Te recomendamos plantar un árbol y cuidarlo. Recuerda que con actividades cotidianas y sencillas que desarrollamos en casa, tú puedes contribuir a cuidar el planeta. Reloj de campana, cadenita y de oro. Reloj de campana, cadenita y de oro. Tócame las horas para retirarme. Tócame las horas para retirarme. Ya es hora propicia para retirarme. Y es hora propicia para retirarme a los lindos brazos de mi Radio Surfui, a los lindos brazos de mi Radio Surfui. Usted está siendo informado a través de Willaricui. Willaricui.
Exactamente 7 de la mañana con 9 minutos. 7 con 9 de la mañana. Buenos días a todas las personas que recién se están sintonizando, que están en medio del camino. De repente están yendo al trabajo, de repente están yendo al colegio, de repente son docentes que se están movilizando hacia sus centros educativos. Muy buenos días. Buenos días también a todas las personas de los restaurantes que en este momento están atendiendo a los comensales. Recuerden siempre sonreír, atender con toda diligencia. Y por qué no, que vean en ellos, que vean en ustedes una sonrisa y tener en ellos un mejor día. A eso de la sonrisa, Henry, afrontar todo con una actitud positiva cambia la vibra de las personas. Entonces, a empezar hoy de manera productiva, martes 2 de mayo, ayer ya fue Día del Trabajador, muchas personas pues estuvieron ahí, algunas trabajando, otras estuvieron quizá descansando o celebrando un poco, pero hoy nuevamente vamos a empezar con pie derecho esta semana. Tenemos mensajes en las redes sociales, Henry. Así es. Nils Romeo nos pone una manito arriba, un like. Así que saludos para ti, Nils. Nils Romeo Galloso Coyuri también nos dice: buenos días, amigos de Radio Surfu, y saludos desde el centro, en la comunidad campesina Palca Picosayua, sector Cutalpampa. Un saludo para ustedes que están en sintonía de la radio. Hatun Napa y Cuita, Hatun Mar Arecamuita, Chasquiricuichis. Y bueno, también envía su mensaje donde dice: qué lamentable noticia, hermanos. Espero, les deseo a las víctimas del accidente que tengan mucha fuerza y ánimo. Pues Nils también está enviando sus condolencias a los familiares de los fallecidos y las personas heridas en este fatal accidente en el distrito de Mara. Y en breves instantes estará con nosotros a través de la línea telefónica la nutricionista Charlotte Izquierdo. Ella nos va a hablar de lo que son las ollas familiares. Este es un tema sumamente importante, este es un tema sumamente trascendental, ya que no se sabe qué debemos preparar, cómo debemos preparar. A veces preparamos arroz con papa. ¿Eso estará bien? ¿Eso estará mal? Para eso está con nosotros la nutricionista Charlotte Izquierdo desde el Centro Médico Antahuasi. Charlotte, muy buenos días, bienvenida a Radio Surfui. Muy buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tema vamos a tocar el día de hoy? Muy bien, el día de hoy vamos a tocar el tema olla familiar y nos vamos a enterar de qué está compuesta nuestra alimentación diaria, ¿no? A veces por costumbre nos hemos dado cuenta de qué es lo que tenemos, por qué preparar, pero en realidad vamos allá, porque tiene que haber un balance y un equilibrio. Ok, ¿cómo se tiene que conseguir ese balance? ¿Cómo conseguimos que el plato tenga los nutrientes, los carbohidratos y la energía necesaria? Porque muchas veces decimos papa con arroz y carne, eso nos va a dar fuerzas. Claro, vamos a empezar hablando primero por los grupos de alimentos, ¿no? Rápidamente, nuestra pirámide nutricional peruana está basada en varias capas. La primera sería el grupo de los cereales, los granos, los tubérculos, ¿no? Donde está pues el arroz, la papa, ¿no? El oyuco, la otra. Estos alimentos van en la base, ¿no? Nuestro plato saludable debería de tener uno de estos componentes. ¿Estos qué me van a brindar? Por eso es importante que en los tiempos de comida tengamos el cereal, grano o tubérculos. También debemos tener al grupo de las frutas y las verduras, ¿no? A veces ni siquiera consideramos el fruto dentro de nuestro plato. Por ejemplo, en el desayuno no incorporamos frutas, no incorporamos verduras, no es nuestra costumbre, pero deberíamos un porcentaje de frutas. ¿Por qué? Porque estas aportan vitaminas, minerales y fibra, ¿no? Se está viendo en muchos casos de estreñimiento deberíamos estar todos los días tener autopatía, pero sin embargo hay personas que lo hacen cada 2 días,
cada 3 días, ¿no? Entonces, están manejando intestinal. Entonces, así también, tenemos a las carnes, a las proteínas. Aquí en este grupo de proteínas va a entrar la leche y sus derivados, el queso, ¿no? El yogur, y las carnes, va a entrar carnes de pollo, ¿no? Vaca, cordero, res. Y también hay que incluir al huevo, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un alimento que tiene una cantidad de proteína y se absorbe muy fácilmente. Y de una forma, voy a aprovechar toda la proteína del huevo. Estos nutrientes deberían estar incluidos dentro de nuestra salud. Siempre una porción. No es un buen alimento, o es un buen plato, siempre papa, o si por ahí le pongo un poco. Debería sí o sí tener la proteína para tener el balance perfecto. También en este grupo de alimentos que tenemos que revisar y tener en cuenta son las grasas saludables, no las grasas de las frituras, de los pollos postres, no las grasas más sanas. Por ahí están en las aceitunas, por ejemplo, en los frutos secos, esas grasas. Y los azúcares, en pequeñas cantidades, ¿no? Se escucha mucho que para una bebida de 3 o 4 es demasiada azúcar, porque son se consumen una cucharadita durante su día. Imagínense cuánto azúcar estamos si es desayuno, mucho. Y ya como parte final, porque tampoco vamos a hacer que se consuman algunos dulces, pero debería ser de manera, ¿no? La comida que es muy saludable debería ser una vez al mes, y obviamente incluye actividad física y bastante agua. A veces por el frío no tomamos agua, pero en realidad debemos incluir en todo el tiempo agua tibia para que no nos enfermemos, pero sí deberíamos de consumir agua. Entonces, damos un resumen. Nuestra dieta debe consistir en cereales, tubérculos, frutas, verduras, derivados de la leche, el huevo, carnes, en pocas cantidades, muy pocas grasas y azúcares, y bueno, quizás una vez al mes por ahí consumir alguna comida distinta, pero no hacerlo de manera frecuente, tomar bastante agua durante el día, ¿no? Y hacer ejercicio. En eso consistiría nuestra olla familiar. Muchas gracias, Charlotte. Esperamos tenerte en otro momento para seguir hablando de la nutrición saludable y cómo podemos hacer que nuestras familias estén cada vez más saludables. Muchas gracias, Henry. Estuvimos con la nutricionista Charlotte Izquierdo desde el Centro Médico Antahuasi, llevándonos información importante sobre cómo debemos alimentarnos. Recuerden que siempre es necesario saber cómo alimentarse. Muchas veces exigimos a nuestros niños buenas notas, buenas calificaciones, que participen y no los estamos alimentando bien. De repente, los culpables de un bajo rendimiento somos nosotros, los papás. Es muy importante la alimentación, Henry, sobre todo si hay niños en casa, ¿no? Que muchas veces, pues, como tú dices, tienen que ir al colegio a rendir, quizá algunas veces tienen que hacer sobrehoras educativas. Para ello se necesita una buena alimentación, y ya lo estuvo mencionando la nutricionista Charlotte Izquierdo del Centro Médico Antahuasi, que podría ir en la dieta diaria, en las ollas familiares, ¿no? En la olla del día a día en casa. No olviden de tomar mucho cereal, yogur, ¿no? Verduras, frutas. Muchas veces las mamás o los papás, por no
preparar, o por flojera quizá, por hacer una buena lonchera, te mandan unas papitas, Lay's, unas galletas, pero no te ponen una manzana, no te ponen una pera, no te ponen por ahí una zanahoria quizás, ¿no? Así es, y bueno, y eso va precisamente en contra de la salud de nuestros niños. A veces están sumamente gorditos, pero ¿gorditos de qué? Gorditos de carbohidratos, gorditos de cosas insaludables. Atención, atención, gran campaña médica de salud integral. ¿En qué especialidades y dónde? En el puesto de salud de Palca Pico Saigua. Atención, campaña médica de salud integral en el puesto de salud Palca Pico Saigua. Organiza la red de salud Grau, financia MMG Las Bambas, ejecuta empresa de salud y superación EIRL. ¿En qué especialidades? Medicina general, pediatría, ginecología y ecografía, odontología, servicios de laboratorio, entrega de medicamentos y fisioterapia. Todos, absolutamente todos nos vamos hasta el puesto de salud de Palca Pico Saigua, donde se realiza una gran campaña médica de salud integral. Es organizada por la red de salud Grau, financia Minera Las Bambas y ejecuta en la empresa de salud y superación. Y estamos en contacto con el ex alcalde de Chalhuahuacho, Porfirio Gutiérrez, quien nos dará su parecer, su opinión al respecto de de los 100 días. El informe de gestión. El informe de los 100 días que se realizó con la nueva gestión en Chalhuahuacho. Señor Porfirio, muy buenos días. Buenos días, amigos periodistas de Radio Surfui. A través de su emisora, quiero saludar a toda la población de Cotabambas, a Chalhuacho, a los 6 distritos de nuestra provincia de Cotabambas. También de manera especial a toda la gente de Apurímac, que el pasado 28 de abril hemos cumplido un año más de creación política de la región de Apurímac. Muy bien, señor Porfirio, bueno, estábamos comunicándonos también porque hace unos días se emitió pues el informe sobre los 100 días de gestión en la municipalidad de Chalhuahuacho. Bueno, queríamos conversar con usted, siendo la ex autoridad del ex alcalde de Chalhuahuacho, cómo ha visto estos 100 días de gestión. Hay algunas obras que usted ha dejado para que simplemente se pueda continuar y para que sean beneficiados todos los pobladores de Chalhuahuacho. Tal vez nos pueda comentar algo acerca de ello. ¿Por qué no? Muchas gracias más bien por la deferencia, ¿no? Como ciudadano, creo que todos los pobladores, los ciudadanos peruanos, tenemos ese derecho de expresar libremente, consagrado en nuestra Constitución Política del Estado peruano, y por ende, yo como ex alcalde quiero comentar al respecto de lo que se ha dado el informe de 100 días en la Municipalidad Distrital de Chalhuacho. En primer lugar, saludar a nuestro alcalde, a todo su equipo concejal, a los funcionarios que laboran y también a todos los actores sociales, llamemos a nuestros presidentes comunales, a los presidentes de las diferentes organizaciones sociales de base de Chalhuahuacho, a los presidentes barriales, a toda la gente que pues vivimos dentro del territorio de Chalhuacho. A ellos un saludo cordial. De la misma manera, efectivamente, de acuerdo que la normativa nacional exige a nuestras autoridades de transparentar, de realizar la audiencia pública. En este caso ya es costumbre del informe de 100 días que asumen las nuevas autoridades a nivel nacional. Entonces, para mí, un punto a favor para el distrito de Chalhuacho, para el alcalde actual, porque lo están realizando, ¿no? El informe correspondiente, están transparentando las cosas, y eso es para el bien de la sociedad, para el bien del pueblo de Chalhuacho. Por otro lado, respondiendo a la pregunta, efectivamente nosotros hemos dejado obras en continuidad porque estamos hablando de una gestión pública, no es un trabajo particular de alguna organización, sino
es obra del Estado, y Estado pues está dividido en 3 niveles de gobierno: el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales. Entonces hemos tenido financiamientos desde el gobierno nacional, desde el gobierno regional, y también nuestro propio recurso en mayor cantidad provenientes del canon y regalía minera, y con eso se ha dado inicio el año pasado varias obras, pero también hemos tenido dificultades producto del conflicto social que se suscita en el corredor vial minero y en el distrito, y por ende también algunas obras hemos paralizado. Pero eso no significa que la gestión actual no continúe. Nosotros no hemos dado salto al vacío, sino en el mes de enero ya estaba programado un presupuesto de regalía, mejor dicho, de canon minero. Según la ley del canon minero, se entrega pues en el mes de enero y en el mes de junio de todos los años. Entonces, en esta ocasión ya la Municipalidad Distrital de Chalhuacho ha recibido por más de 25 millones de soles para que continúen las obras que hemos dejado en ejecución. Interesante dato, señor Porfirio, porque bueno, Chalhuahuacho es uno de los distritos que recibe este aporte, ¿no? Por regalías y también por canon minero. Y bueno, usted también ha estado ahí en la municipalidad y ha podido ver que sí es posible ejecutar obras con este dinero producto del canon minero, ¿no? ¿Qué recomendación tal vez podría dar a la actual gestión para que se utilice de la mejor forma en beneficio de los pobladores de Chalhuahuacho? Muchas gracias. Efectivamente, nuestro alcalde tiene que respetar la normativa nacional, porque allí están establecidas de cómo tenemos que gastar nuestros presupuestos. En primer lugar, la ley de Invierte Perú, la ley del presupuesto público, lo tiene que respetar también la ley de contrataciones, porque en base a eso tiene que ejecutarse esos dineros, tiene que hacer el gasto público. Caso contrario, pues nuestro pueblo estaría rezagado. No obstante, para este año 2023 ya las obras estaban dadas. Vamos a mencionar, por ejemplo, las pistas y veredas de Chalhuahuacho, San Marcos. Está en continuación también el proyecto Chaiñapata, los colegios, los saneamientos básicos, el proyecto Comer Poncho, también las seguridades alimentarias en todas las comunidades de Chalhuahuacho. Entonces, creo que de esa manera tenemos que gastar. No es que el capricho de algún funcionario, alcalde o consejo municipal, sino es producto de las normativas, es producto del consenso y de la gobernanza que tenemos que practicar año tras año. Y de esa manera tenemos que tenemos que cerrar brechas que aún todavía está pendiente en nuestras comunidades campesinas. Muy bien, bueno, nos ha enumerado una amplia lista de todas las obras que en su gestión se han estado ejecutando. Se han ejecutado y posiblemente tienen que tener una continuidad, producto pues del canon minero que percibe el distrito de Chalhuahuacho. Señor Porfirio, antes de culminar ya esta breve entrevista, tal vez quiera dirigirse a toda la provincia a través de Radio Surfui para emitir algún mensaje, saludarlos tal vez por el Día del Trabajador, y también dirigirse pues a todas las personas de Chalhuahuacho. Sí, muchas gracias. Justamente ayer también se recuerda el Día Internacional o Día del Trabajador, ¿no? Y todos cumplimos esta labor desde nuestra comunidad, desde la familia, desde el distrito, la provincia, el país. Todos estamos, esa labor muy importante que cumplimos, aunque los últimos años también hemos estado en una situación crítica, ¿no? Por la crisis política, la pandemia, pero felizmente, gracias a Dios, ya nos estamos levantándonos ya a nivel nacional y en Chalhuahuacho. Entonces lo que queremos es que haya trabajo, que haya paz, que haya hermandad. Tiene que haber también la solidaridad. Hace poco también pasó un accidente muy lamentable, ¿no? En nuestro distrito de Mara. Tenemos que solidarizarnos todos, apoyarnos, que yo creo que es un momento difícil también está pasando el distrito de Mara. A ellos nuestras condolencias.
Y tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir trabajando, estimado periodista, y a más de ello también quiero sugerir a la Municipalidad de Chalhuacho. Nosotros hemos dejado bastantes expedientes técnicos valorizados a 805 millones de soles, pero lamentablemente yo estoy siempre al día con las normativas que salen desde el Congreso de la República, desde la Presidencia del Consejo de Ministros. El pasado 22 de abril ha salido una normativa, la ley de número 31728. En esta normativa no hay ni un proyecto del distrito de Chalhuacho, salvo de la Municipalidad Provincial un puente también del distrito de Cotabambas y 2 puentes del distrito de Cuyurqui. Eso nos preocupa porque nosotros si tenemos expedientes, ¿por qué no enganchamos? ¿Por qué no a los ministerios lo comprometemos estos proyectos? Pero lamentablemente ya no se va a darse este año porque nosotros sabemos muy bien, cada año para el Congreso, la Presidencia del Consejo de Ministros sustentan desde el mes de agosto y termina el 31 de diciembre de cada año. No obstante, todavía el gobierno nacional, la Presidencia del Consejo de Ministros, da opción a todos los ministerios, a los gobiernos locales, regionales y organismos autónomos, los meses enero, febrero y marzo, un crédito suplementario, y en ese crédito suplementario muchas veces los alcaldes, los funcionarios no culminan el expediente, entonces lo enganchan esos proyectos para que salga, ¿no?, de enero, febrero, marzo. Y justamente ya el 22 de abril ya salió esta ley 31728, ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica a favor de diversos pliegos del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Allí no figura nuestro distrito de Chalhuacho. Eso es, como exalcalde, hago una observación, que hagan un esfuerzo grande. Eso es lo que queremos sugerir a nuestros funcionarios de la Municipalidad de Chalhuacho. Bueno, y a raíz de esta sugerencia, señor Porfirio, bueno, este dato usted también ya lo debe tener, pero son más o menos 15 municipalidades las que han ejecutado menos del 10% de sus recursos, ¿no? Y son distritos que reciben mayor cantidad de canon minero, y dentro de ellos está Chalhuahuacho, que solo gastó el 12.7%. Pues, ¿no? ¿Qué opinión le merece este dato, señor Porfirio? Sí, por eso nuestra municipalidad es una municipalidad especial, o sea, algún momento nosotros vamos a tener ingentes recursos y algún momento también no podemos tenerlo. En este caso nosotros tenemos regalía, canon minero, tenemos que hacer gasto público, caso contrario, en Lima mismo, yo el año pasado, los años pasados, cuando fui a Lima, me decían, señor alcalde, ¿a qué has venido? Si usted está pues en tercer, cuarto, quinto lugar, entonces, ¿cuándo vas a gastar? Si vas a gastar, yo te voy a financiar otros proyectos. Caso contrario, si no gastas, ¿para qué necesitas ese presupuesto? Eso era la respuesta de los funcionarios de Lima, del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso no quisiéramos, por favor, porque Chalhuacho necesita trabajo, oportunidades laborales. Nuestras comunidades tienen expedientes, están esperando urgente esos proyectos. Entonces, nuestro gobierno local tiene que pues conversar, tener un consenso con el gobierno nacional, con el gobierno regional y local también. Entonces, justamente siempre todos los medios de comunicación siempre están atentos de cómo estamos manejando, de cómo estamos haciendo el gasto público en todas estas municipalidades que reciben regalía minera, regalía gasífera, petrolera, siempre están al tanto y ellos siempre van a publicar. Y recuerdo, nosotros siempre hemos quedado en primer, segundo lugar. Al finalizar en la provincia de Cotabamba, nosotros, los 4 años de gestión, en mi gestión nos hemos ubicado en el primer lugar al 80% de capacidad de gasto. Eso es lo que yo quiero resaltar, eso no es observar, yo hablo con documentos en la mano. Entonces, por favor, tenemos que hacer un esfuerzo grande para que en Chalhuacho siga habiendo oportunidades laborales, ya sea de mano de obra calificada, no calificada, trabajo directa e indirecta. Eso es lo que queremos.
señor periodista. Y bueno, por supuesto, desde Radio Surfui también vamos a estar expectantes de cómo va utilizándose el canon minero en el distrito de Chalhuahuacho, porque el desarrollo para este distrito no puede parar, y como usted bien lo mencionaba, señor Porfirio, también las oportunidades laborales que dan estas obras que se ejecutan en el distrito pues son muy importantes para Chalhuahuacho. Le agradecemos, señor Porfirio, por este tiempo y por esta breve entrevista. A usted, estimado periodista, muchas gracias, muy agradecido. Un abrazo, nos vemos. Bueno, estuvo con nosotros el exalcalde del distrito de Chalhuahuacho, el señor Porfirio Gutiérrez, pues haciendo también un análisis de estos 100 días de gestión, de la actual gestión en Chalhuahuacho, y también pues del uso del canon minero y la importancia de utilizarlo realmente para que se puedan ejecutar más obras en el distrito de Chalhuahuacho. Así es, 100 días de gestión, y diversas municipalidades también han hecho su informe por estos 100 días. ¿Cómo estamos avanzando? ¿Qué nos falta? ¿Y cuál es el camino que vamos a recorrer? También tenemos que estar preveyendo qué dificultades podemos tener en el camino. Por ejemplo, el tema de las heladas que se pueden presentar en esta época del año, o el tema de las lluvias que se pueden presentar también en ciertas épocas del año y pueden afectar a ciertas zonas. Por ejemplo, hubo incendios forestales el año pasado y no hubo pues un plan para poder enfrentar este fenómeno de origen antrópico, quiere decir de origen de repente con intervención humana. Y repetimos nuevamente, gran campaña médica, donde en el puesto de salud de Palca Pico Saigua, cuando el sábado 6 y el domingo 7 de mayo. Donde en el puesto de salud Palca Pico Saigua, cuando el sábado 6 y el domingo 7 de mayo. ¿En qué especialidades? Medicina general, pediatría, ginecología y ecografía, odontología, servicio de laboratorio, entrega de medicamentos, fisioterapia. ¿Quién está organizando esta gran campaña de salud? Organiza la Red de Salud Grau. ¿Quién lo financia? Minera Las Bambas. Ejecuta la empresa de salud y superación EIRL. Entonces todos estamos invitados. Usted, señor padre de familia, señora madre de familia, lleve a todos sus seres queridos a esta gran campaña de salud en Palca Pico Saigua, cuando el sábado 6 y el domingo 7 de mayo. Importante este aporte de Minera Las Bambas en desarrollar esta campaña médica, pues donde van a poderse atender en Palca Pico Saigua, ya en las especialidades que has mencionado. Así que ya saben, este 6 y 7 de mayo, todos a hacerse ver en esta campaña médica de salud integral. A modo de ir a la feria, podemos darnos un saltito de repente para hacernos revisar, para hacernos no está chequear. de más, ¿eh? No está de más, sí. Si nuestros niños están totalmente saludables, qué mejor. Vamos, les hacemos un chequeo pediátrico. Si hay algo chiquitito que corregir, corregimos. Y además que van a haber entrega de medicamentos también, ¿no? No solamente te vas a poder chequear, sino por ahí si estás padeciendo de algún mal, alguna enfermedad, también te van a estar entregando medicamentos para que puedas sanar, para que puedas curarte. Y lo interesante, el servicio de laboratorio. Sí. Esto significa que van a sacar un poquito de sangre, no duele absolutamente nada, simplemente como si te hubiese picado un mosquito, y van a saber si tienes anemia o no tienes anemia. Y de acuerdo a eso te van a dar un plan nutricional y te van a entregar los medicamentos necesarios. Muy bien, entonces por Palca Pico Saigua, es muy bien también Minera Las Bambas aportando pues con estas campañas de salud que son de mucho provecho para las comunidades de nuestra región. Bueno, pasando a otras noticias, al menos 9 fallecidos y una veintena de heridos dejó el vuelco de un camión que trasladaba una gran cantidad de pobladores que habían asistido a la feria dominical en el distrito de Mara. El hecho se registró a la 1:20 de la tarde aproximadamente en la comunidad de Guayllura, donde el camión conducido por Sabino Patiño volcó hacia una pronunciada pendiente por razones que están en investigación desde
este medio de comunicación. Reiteramos siempre nuestras condolencias a las personas, a los familiares que han perdido a sus seres queridos y en este momento de repente están preocupados, acongojados por las personas que han quedado heridas y están en recuperación. En unos instantes hablamos con el relacionista público de Mara para que nos exprese qué es lo que ha ocurrido y qué información se tiene al respecto de este accidente. Muy bien, en breves instantes nos vamos a estar comunicando entonces con el relacionista público para que nos dé más información sobre este penoso accidente. Henry, vamos a intentar comunicarnos con él. Así es, para que nos hable, para que nos detalle, y seguramente ha evolucionado la información y hay nuevos detalles al respecto de este accidente ocurrido en el distrito de Mara. Muchas personas se han sensibilizado con esta noticia y han enviado sus saludos, sus mensajes, más bien dicho, de condolencia, sus mensajes de fortaleza para los deudos y también de fuerza para aquellas personas que en este momento están necesitando de mucho apoyo para que puedan pasar este momento en el que sus familiares, amigos están pasando un momento fuerte en el que tienen que recuperarse. 7:40 de la mañana, 7:40 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Más adelante estaremos en contacto con el relacionista público de Mara. Informar también, tras el hecho, 5 pasajeros fallecieron en el lugar del accidente, mientras otros 3 lo hicieron mientras eran evacuados, siendo los demás trasladados de emergencia a Cusco y Apurímac para su atención. Se supo que todos los viajeros habían participado de la Feria Dominical de Mara y luego de haber hecho sus compras se dirigían hacia sus lugares de origen. Tras el siniestro, la policía y bomberos llegaron a la zona evacuando a los sobrevivientes. Se supo que el centro de salud de Mara colapsó debido a la gran cantidad de heridos. Además, la falta de ambulancias fue una constante hasta entradas horas de la tarde, cuando recién los pacientes más graves pudieron ser evacuados a centros hospitalarios de mayor envergadura. Moradores de la zona indicaron que este camino, ubicado aproximadamente a 5 horas de Chalahuacho, está en completo abandono, siendo una trocha carrozable que no recibe ningún tipo de atención hace muchos años. Es importante, damas y caballeros, es importante darle mantenimiento a nuestras vías, dar oportuno mantenimiento a nuestras vías, porque puede ser la diferencia entre un accidente o salvar alguna vida. Muy bien, Henry, estamos en línea telefónica con el psicólogo Rubén Segarra. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante a raíz sobre el Día Internacional del Bullying. Él es psicólogo de la institución educativa de Fuerabamba, así que vamos a darle la bienvenida aquí a Radio Surfuy. Rubén, buenos días, bienvenido a Radio Surfuy. Hola, buenos días. Nuevamente agradecer el espacio que nos brindan para poder hablar de estos temas tan controversiales, ¿no? Que es sobre salud mental y las situaciones que se presentan y los acontecimientos que se dan también en esta población. Sí, es muy importante hablar de estos temas que, bueno, han cobrado mayor protagonismo en estos últimos años, ¿no? Y es un tema que quizá años anteriores no se le daba la importancia debida, pero hoy por hoy ya se están tocando esos temas y bueno, se están tratando también, ¿no? Lo que es el bullying, y nos puedes comentar quizá cómo se viene trabajando quizá esto en la institución educativa de Fuerabamba y cuál es la importancia de hablar y también de que los padres pues se puedan preocupar por este tema, ¿no? Bueno, correctamente. Hoy día, 2 de mayo, se celebra el Día Internacional del Bullying, proclamado desde el 2011, si no me equivoco, y se viene trabajando justamente la concientización en este tema entre los pares. Mayormente el bullying se va a darse entre pares, entre jóvenes o niños, adolescentes de la misma edad.
justamente resaltando estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, alguna falencia física o el color de piel y ese tipo de cosas, se da en pares, y esas críticas vienen produciéndose. Nosotros venimos concientizando justamente a la población en ese aspecto, porque muchas veces el bullying nace desde casa, no solo se da en el ámbito escolar, sino también se da en casa, porque los padres muchas veces no utilizamos las palabras adecuadas, no nos comunicamos de la manera correcta. ¿Para qué? Para que esa situación no crezca más. Entonces desde casa tenemos que educarnos, y nosotros como profesionales tenemos que estar a la vanguardia. ¿Para qué? Para poder promocionar esta situación y cortar el bullying, porque si ahora en estos últimos años ha ido creciendo la tasa de bullying. Anteriormente se daba el bullying, ¿no? Se daba, pero se solucionaba de diferentes maneras, pero ahora con estos acontecimientos y nuestra generación de cristal, que lo voy a llamar así, o nuestra generación que es muy frágil en estos tiempos, hace que cometan otros errores, como por ejemplo el suicidio, el alcoholismo y muchas tendencias que se está viéndose en nuestra comunidad apurimeña, ¿no? Entonces tenemos que hacer esa prevención desde el Ministerio de Educación, desde las UGELes, desde las DREAS, desde las municipalidades, y acá también creo que desde los medios de comunicación tenemos que impartir esa situación, que no, tenemos que frenar el bullying. ¿Por qué? Porque nuestros niños, nuestros jóvenes son muy frágiles y están desencadenando en estas patologías que podemos observar, ¿no? Rubén, tal vez tú como especialista y también para que puedas ayudar a los padres que nos están escuchando a través de Radio Surfuy, y también estamos saliendo a través de Poder Chasqui 97.9 de la FM en Cotabambas. Como padre, ¿cómo podría identificar si mi hijo está sufriendo de bullying en el colegio? ¿No hay algunos síntomas quizá que podría identificar para poder ayudarlo a tiempo? Claro, muchas veces vamos a identificar al agresor y el agredido o la víctima, ¿no? Entonces nosotros como padres tenemos que estar alertas a los indicativos que nos muestran nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos no tienen la medida de comunicarse, sueltan las palabras sin mayor relevancia, ¿no? Insultan. Entonces nuestro hijo puede estar siendo un agresor en ese aspecto, o a veces puede tirar las cosas, no puede tener un orden en casa. Entonces podemos identificar por esas pequeñas cosas. Por otro lado, si nuestro hijo está siendo víctima, va a ser una persona muy retraída, muy cohibida, no va a querer relacionarse, no va a tener ganas de ir al colegio, no va a hacer las tareas de buena manera. Entonces, estas situaciones son alertas o llamadas de atención que nosotros tenemos que identificar e ir a conversar al colegio. El acompañamiento que debemos realizar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, es constante. No podemos quedarnos de manos cruzadas y decir, no, ya lo matriculé al colegio y él que se las solucione o que se las arregle en el colegio. Si come, no come, si tiene cuadernos, si hace la tarea, no. Nosotros como padres tenemos que asumir esa responsabilidad de hacer el acompañamiento necesario, y felicitar a esos padres que hacen el acompañamiento a sus hijos, ¿no? Que están constantes, pendientes. Tenemos que continuar así para que nuestros hijos no sufran ningún tipo de acoso o bullying. Y si nosotros no estamos haciendo nada, es momento para identificar, porque nuestra sociedad está creciendo, la problemática está creciendo, los vicios están creciendo justamente por la demasiada apertura a las redes, al celular también, y a toda la plataforma que se encuentra ahí, los juegos, el Facebook y muchas plataformas que nos hacen perder el tiempo, ¿no? Correcto. Y bueno, es importante, como lo has mencionado, identificar no solamente si mi hijo está siendo víctima de bullying, ¿no? Sino si mi hijo es el que está propiciando también el bullying en el colegio o en su centro educativo, para poder corregirlo y bueno, pues no esté atormentando a otros niños. Y definitivamente Rubén, si no identificamos estos actos de bullying, pueden desencadenar en lo que ya también mencionaste, ¿no? Lo que es el suicidio de los jóvenes, los chicos, o de esta generación de cristal, como lo dijiste, porque bueno, no soportan pues tanto maltrato y quizá no encuentran el apoyo necesario en casa,
y bueno, optan por quitarse la vida, ¿no? Es bueno que se pueda identificar de ambas partes, la persona que hace bullying como que también el que es víctima de bullying. Y qué bueno que hoy día, 2 de mayo, se haga pues un llamado a la conciencia a raíz de este Día Internacional del Bullying. Nosotros te agradecemos, Rubén, por este espacio y también por tus aportes a través de Radio Surfui para que los papás estén atentos a este tema tan importante. Muchísimas gracias, que tengan buen día y un fuerte abrazo a todos los padres. No descuidemos a nuestros hijos y todavía en esta etapa escolar, creo yo, considero de que tenemos que hacer el acompañamiento necesario y también agradecer a los medios de comunicación que nos tienen atentos, ¿no?, a cualquier situación que pueda pasar, cualquier problemática que se está presentando en nuestra sociedad, y creo que es el medio correcto para poder llegar a esos hermosos hogares de toda nuestra población. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Muy bien, estuvo con nosotros Rubén Segarra, él es psicólogo de la institución educativa de Fuerabamba. Hemos estado hablando un poco a raíz de sobre el Día Internacional del Bullying y la importancia de identificar estos escenarios, Henry, para que pues no pasen a mayores. Muchas gracias. Así es, y tenemos que tomar las cosas con cuidado, tenemos que saber también cómo actuar cuando sabemos que son agresores o agredidos, seamos consecuentes. Lo más importante, creo, en este momento, el paso más importante es tener en cuenta y saber conocer cómo está nuestro hijo, tener el interés necesario por saber cómo está nuestro hijo en el colegio, con las relaciones sociales que lleva en el colegio, etcétera, etcétera. Eso demuestra que queremos a nuestro hijo. Muchas veces los papás decimos, no, su mamá se va a encargar, pero nosotros damos nomás el dinero y pensamos que eso es todo, dar el dinero, pero realmente no, hay más que eso. Minera Las Bambas, como parte de los compromisos con el desarrollo local, implementó el programa de talentos de cobre local, con la participación de 20 graduados de las comunidades de Carmen Alto, Chiqñahui, Chila, Chuicuni, Quehuira, Fuerabamba, Huanacopampa, Manuel Seoane Corrales y Pumamarca, además de los distritos de Chalohuacho, Coyurqui y Progreso. Asimismo, la participación de los funcionarios y empleados y sugerencias en lo que se refiere a talentos de cobre local. Estos muchachos que han acabado sus estudios universitarios ya están en sus prácticas preprofesionales, sus prácticas profesionales, y están aportando ya al desarrollo del país. Se están conociendo cómo es el movimiento dentro de la empresa minera. Y bueno, lo bueno es que son pues jóvenes de Carmen Alto, ¿no? De Chiñahui, de Chila, de Chuicuni, de Quehuira, de Fuerabamba. También tenemos gente de Huanacopampa, Manuel Seoane Corrales y Pumamarca. También están los distritos de Chalohuacho y Coyurqui. También hay que recalcar que con la participación de funcionarios y empleados de las subgerencias de Medio Ambiente y Servicios Públicos de las municipalidades de Chalohuacho, así como de la Agencia Agraria Minera Las Bambas, realizó el taller explicativo de resultados de monitoreo ambiental ejecutado en las zonas urbanas del distrito de Chalohuacho en el año 2022. Y también seguramente se van a involucrar en estos talleres estos talentos de cobre. Muy contentos y muy felices los muchachos de haber ingresado a este programa, y por supuesto se nota en ellos la alegría y la buena actitud que conlleva el éxito profesional para estos estudiantes y futuros profesionales que seguramente se quedarán algunos en Minera Las Bambas y otros aportarán en otras mineras. Seguramente es el inicio de su crecimiento profesional. Y qué mejor que hacerlo pues en una de las empresas mineras más importantes del país, ¿no? Ahí van a adquirir muchísima experiencia que posterior a ello pues los va a colocar en diferentes empresas, o quizá, tal vez también puedan quedarse a hacer línea de carrera. Así que felicitaciones a estos talentos de cobre que han logrado ingresar después de un riguroso proceso de selección, ¿no? Ha sido un riguroso proceso de selección donde han quedado pues los mejores, y ahora van a poder hacer sus prácticas preprofesionales y sus prácticas profesionales en Minera Las Bambas en las distintas áreas que tiene. 7 de la mañana con 53 minutos, 7 de la mañana con 53.
Y la policía captura a sujeto requisitoriado por trata de personas en Abancay. Un sujeto fue detenido por el delito contra la libertad personal, modalidad de trata de personas en su forma agravada, explotación sexual infantil, rufianismo, solicitado por el tercer juzgado de investigación preparatoria. El día 29 de abril de 2023, a horas 8:30 de la noche, tras una ardua labor de inteligencia, efectivos policiales del área de inteligencia e investigación criminal lograron ubicar, identificar y capturar a la persona de Hermenegildo Medrano Cruz, de 55 años, quien presenta requisitoria vigente por el delito de trata de personas en su forma agravada. El sujeto está solicitado por el tercer juzgado de investigación preparatorio de Abancay, por lo que fue puesto a disposición del área de la Policía Judicial para su posterior traslado al juzgado solicitante. Y bueno, felicitamos a la policía por esta captura, porque realmente existen muchas personas con estas que están siendo requisitoriadas y están haciendo daño a la sociedad. Ojalá que el juzgado ahora haga su labor. Muy bien, Henry. Bueno, a raíz de el fatal accidente que ocurrió en el distrito de Mara, tenemos contacto telefónico en estos momentos con Claudio Portugal, relacionista público de la Municipalidad de Mara, quien va a poder contarnos un poco, algunos detalles sobre este fatídico accidente, ¿no? Claudio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Radio Surfui. Muy buenos días, estimados amigos. Definitivamente gracias, nuevamente agradecerles porque siempre Surfui está abierto justamente a que podamos brindar más información y detalles a nuestra población. Gracias y un saludo muy especial para todos los radioyentes. Sí, se tiene hasta la fecha, Claudio, que son al menos 8 fallecidos y una veintena de heridos. ¿Cuál es la situación actual quizá de los heridos? ¿Están siendo tratados de forma correcta? ¿En qué situación o condición se encuentran también los familiares? Tal vez nos puedas dar algunos alcances de ello. Sí, bueno, justamente recibíamos el día de ayer la actualización por parte de la jefa del Centro de Salud de Mara, la licenciada Soledad Mejía Bolívar, y justamente ella pues actualizaba la información de que hasta el momento hay 9 personas que han fallecido, ¿no? El día de ayer justamente un menor de edad, aproximadamente de 2 meses, perdía la vida justamente ya en Cusco. Entonces con este fallecimiento ya suman 9 muertos hasta la fecha y tenemos pues 27 heridos que están siendo atendidos tanto en el Hospital Regional del Cusco así como en el Hospital de Contingencia de Antonio Lorena. Por lo que se sabe, estas personas estaban saliendo de la feria dominical que se desarrollaba en Mara, ¿es correcto? Sí, efectivamente se estaban en ese trayecto de retornar justamente a sus comunidades de Huayllura, Huallayo, hacia Japajasa también, por supuesto. Estaban retornando ya a sus lugares de origen. Correcto, y cuéntanos, quizá nos puedes dar algún alcance, ¿se sabe ya o todavía es proceso de investigación cuál ha sido la causa de este accidente? Porque, bueno, el chofer pues perdió el control de la unidad, ¿no? ¿Se sabe a raíz de qué o todavía está siendo en proceso de investigación? Sí, definitivamente aseverar alguna causa en este momento, en estas circunstancias, no es razonable todavía. La policía todavía está haciendo las investigaciones correspondientes. Seguramente en los días posteriores va a haber ya más precisiones al respecto. Bueno, básicamente eso es lo que podemos decirles hasta el momento, ¿no? Está todavía en materia de investigación y seguramente más detalles se van a poder ofrecer en los días posteriores. ¿Se ha recibido el apoyo de la Policía Nacional, de los bomberos o de alguna otra institución para el traslado, el rescate de los heridos, el traslado también de los heridos? Bueno, con sumo pesar quiero manifestar lo siguiente, ¿no? Que definitivamente hay situaciones que nos devuelven a los pies a la tierra y nos demuestran las condiciones
paupérrimas en las que están muchos de nuestros distritos en diferentes materias, en materia de seguridad, por ejemplo, con la Policía Nacional del Perú en Mara, nuestros policías no tienen ni un patrullero, no tienen vehículos en los cuales puedan atender emergencias. Nuestro hospital, bueno, en este caso nuestro centro de salud, no tiene una ambulancia, no tiene una camioneta siquiera a disposición para poder atender este tipo de emergencias, y definitivamente esto pues ha colaborado con que no se atienda de mejor manera esta emergencia. Nosotros, al enterarnos, justamente a la 1 de la tarde aconteció esta tragedia. Nosotros, a partir justamente de tomar conocimiento del mismo, hemos tenido que disponer todas las camionetas de las diferentes áreas que tenemos de nuestra municipalidad. Las camionetas de desarrollo social, de ODEL, de infraestructura, han estado a disposición, por supuesto, en primera línea, asistiendo para el traslado de los heridos hacia el centro de salud. Pero ahí también nos damos cuenta, pues, con la triste realidad de que nuestro centro de salud está atendiendo en pasillos, en lugares que estaban destinados para sala de espera, estaban atendiendo ahí, han estado atendiendo en el patio. Cuando ha rebasado la cantidad de heridos, los han trasladado al garaje de la municipalidad. O sea, sinceramente, tenemos que encontrarnos en este tipo de condiciones para darnos cuenta de la triste realidad en la que se encuentran nuestras instituciones. Correcto, muy lamentable la situación, ¿no? Y sobre todo cuando más se necesita, como en ocasiones como esta. Bueno, lamentablemente pues las circunstancias no se prestan y desencadena pues en este tipo de números, ¿no? Se sabe que, como bien lo mencionaste, ya van 9 fallecidos y bueno, es una veintena de heridos. Me imagino que en el transcurso de los días podemos conversar con tu persona o quizá a través tuyo con el señor alcalde para que nos dé mayores alcances sobre este fatídico accidente y sobre todo la situación actual de los heridos, ¿no? Que es muy importante que tengamos su pronta recuperación. Sí, efectivamente, desde la municipalidad pues hay el compromiso desde ya concreto con los familiares de los fallecidos. Se les está asistiendo de todas las maneras posibles, se les está brindando la asistencia correspondiente. Hay también, por supuesto, se están sumando otras instituciones, como es el caso de la Municipalidad Provincial, que también se está sumando con sus colaboraciones correspondientes. Seguramente otras instituciones también en el transcurso van a estar sumándose con un poco de su responsabilidad social también, ¿no? Entonces, desde ya queremos mencionar, y mediante Radio Surfui también vamos a enviarles la información, por supuesto. Estamos haciendo una cadena de solidaridad para cubrir en primera instancia los costos de los familiares que han acompañado a los heridos en la ciudad del Cusco, y en segundo orden, por supuesto, cuando se les ya diagnostique cuál va a ser el tratamiento para que se recuperen nuestros heridos, también hay que cubrir los gastos de recuperación. Entonces, quisiéramos también que mediante Radio Surfui también se amplíe esta convocatoria, esta cadena de solidaridad, y podamos también, en base a la solidaridad, en base justamente al hermanamiento que tenemos como provincia de Cotabambas, como región Apurímac, podamos pues poner todo nuestro granito de arena y apoyar a que esta tragedia sea lo menos dolorosa posible a partir de acá, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la información, y seguramente estaremos ampliando mucho más adelante. Muy buenos días. Gracias a ustedes nuevamente, muy agradecidos por el espacio que siempre nos ceden, y desde ya les decimos que en los próximos días vamos a estar ofreciéndoles mayores detalles. Muchas gracias. Muy bien, estuvo con nosotros Claudio Portugal, relacionista público de la Municipalidad del Distrito de Mara, dándonos algunos alcances, y seguramente en los días siguientes vamos a estar conversando también nuevamente con él o con el alcalde para que nos informe la situación actual de los heridos. Es una veintena de heridos los que ha tenido producto de este accidente, y bueno, lamentamos una vez más y las condolencias del caso para los familiares de los 9 fallecidos el día domingo por este accidente en el distrito de Mara.
Así es, son 9 las personas que han fallecido hasta el momento. Es lamentable la noticia y es lamentable realmente las condiciones de salud, las condiciones con las que se encuentran los hospitales. Recordemos que existen recursos que se podrían fácilmente poder invertir, poder trabajar en estos temas tan importantes. Es sumamente importante que cada una de las autoridades se ponga las pilas para poder invertir adecuadamente todos los recursos. Ya ha salido la información de las 15 municipalidades ejecutaron menos del 10% de sus recursos. Repetimos, 15 municipalidades ejecutaron menos del 10% de sus recursos. Distritos con mayor canon y regalías para obras en Perú. Estos son, en primer lugar, está San Marcos, que solamente tiene 2%. Atención, solamente tiene 2%. Del 100% de su presupuesto, solamente ha ejecutado el 2%. Espinar solo ha ejecutado el 2.2%. Está ahí el distrito de Espinar. Está el distrito de Vista Alegre, que ha ejecutado el 4.7%. Ica, el 4.7%. Pichari, que está en la vecina región del Cusco, que ha ejecutado el 4.9%. Santa en Chimbote, el 5%. San Antonio, 5.7%. Echarati, que también está en la vecina región del Cusco, aquí cerquita, con 6.2%. Y La Valla, con 6.7%. Megantoni, con 6.2%. Quello 1, 7%. Si se dan cuenta, son más los distritos de la región del Cusco. Quello 1 con 7%. Talara en Pirañas, 7.1%. Chavín de Huántar, 7.2%. Marcona, 8%. Cerro Colorado en Arequipa, 10.6%. Y lamentablemente en esta lista también está nuestro distrito, Chalhuahuacho, solo con 12.7%. También está Nazca con 15.3%, Nuevo Chimbote con 17.6% y Gregorio Albarracín Lanchipa con 21.2%. Bueno, lamentable que no se esté ejecutando como debe ser el presupuesto del canon minero y sobre todo en Chalhuahuacho, pues, ¿no? Que es un distrito que necesita obras, necesita trabajo y no es posible que a la fecha se haya ejecutado solamente el 12.7%. Henry, tenemos en línea telefónica porque es momento también del segmento deportivo. Está con nosotros ya Williams Guamán. Vamos con el intro del segmento deportivo. En Willaricuy, Surfu y Deportes. 8 de la mañana con 5 minutos. Le damos la bienvenida a nuestro compañero de labores, Williams Guamán, con el bloque deportivo. Williams, adelante. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días, Henry. Muy buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfu y, por supuesto, del esperadísimo bloque deportivo. La mañana está bastante soleada. Un gran abrazo a nuestros amigos allá en Tambobamba, hasta donde llega nuestra señal de Radio Surfu. Nos comentan que tienen también un día bastante radiante. Hay que abrigarse. Y bueno, y además de abrigarse, porque ya en horas de la mañana tenemos frío por el tema de las heladas, sobre todo en zonas de altura. Es importante también que en las instituciones educativas se fomente, por ejemplo, la actividad deportiva, y a los padres de familia siempre se les recomienda también a través de nuestro medio el uso de bloqueador. Ahora es importante porque la radiación es bastante fuerte y los niños muchas veces salen cuando les toca, por ejemplo, educación física o actividad deportiva, tienen que estar protegidos para la radiación, y para ello es importante usar el bloqueador. Vamos con la información deportiva, amigos oyentes. Hoy se vienen actividades por la Copa Libertadores de América y también por el torneo de la Copa Sudamericana. Alianza Lima ya viajó hasta Brasil para enfrentar al Atlético Mineiro en un partido importante, clave también para los intereses del cuadro blanquiazul. Recordando de que el cuadro blanquiazul ahora, ojo Gonzalo, está en el primer lugar de la tabla de colocaciones de la fase de grupos, o sea, de su grupo en esta Copa Libertadores. Bien, por el Alianza Lima, que hasta allá tiene todas las intenciones
de obtener un buen resultado, considerando que el Atlético Mineiro no le está yendo bien en la Copa Libertadores, aunque el último fin de semana venció al Flamengo en partido por el torneo doméstico de Brasil. Bien por el Alianza Lima, que ya está, como habíamos indicado, ayer viajó hasta Brasil para jugar con el Atlético Mineiro. Hoy también juega la Universidad César Vallejo, que está jugando la Copa Sudamericana. Precisamente tenemos la programación de hoy. La Universidad César Vallejo visitará al Magallanes por la Copa Sudamericana. Este partido se juega hoy martes 2 de mayo a las 7 de la noche en el estadio El Teniente en Chile. Este partido muy bueno. César Vallejo está en el último lugar de la tabla de colocaciones de su fase de grupos, o sea, de su grupo, entonces tiene que naturalmente obtener un buen resultado el día de hoy. Hoy también juega el Sporting Cristal ante el Die Stronger de Bolivia por esta Copa Libertadores. Hoy martes 2 de mayo, 9 de la noche es el partido. Atención, hinchas celestes, pueden apreciar este encuentro a través del canal ESPN. A las 9 de la noche, 2 de mayo, hoy se juega en el Estadio Nacional. Sporting Cristal recibe al Die Stronger de Bolivia. Todo hace pensar de que el cuadro celeste obtenga su primer resultado positivo en esta Copa Libertadores, considerando también que hay problemas en la interna. Recuerden que hubo ahí unos temas entre Yotun y su técnico. Todo entró a una fase, digamos, de reuniones dirigenciales y el comando técnico, también los jugadores, para que pongan paños fríos a esta situación. El Sporting Cristal ha estado jugando bien en su fase de grupo, en este caso la pre-Libertadores, venció muy bien a sus ocasionales rivales y ahora en esta fase se le vino la crisis, pero creemos que es el equipo que mejor fútbol hace todavía en el Perú. Veremos qué es lo que pasa. El Atlético Mineiro, como habíamos indicado, mañana juega ante la Alianza Lima, miércoles 3 de mayo, a las 7:30 de la noche. Hinchas blanquiazules, atención, pónganse la camiseta. Hay un grupo ya que está acompañando de manera decisiva, fuerte, en cada uno de los partidos que está jugando el Atlético, en este caso la Alianza Lima, incluso de visita. Ojo, hay platita en la Alianza, el fondo blanquiazul está funcionando, ya lo están manejando a nivel empresarial y eso es importante, digno de copiar, ¿no? Sobre todo en el tema empresarial. También el Patronato enfrentará al Melgar de Arequipa el día jueves 4 de mayo por la Copa Libertadores de América. Este partido se jugará a las 5 de la tarde en el Estadio Brigadier General Estanislao Santa Fe de Argentina, ¿no? Este partido entre el Patronato y el Melgar de Arequipa este jueves 4 de mayo. Mientras tanto, el Universitario también juega este jueves a las 9 de la noche ante el Independiente de Santa Fe. Ojo que la U en su grupo está en el primer lugar. Eso lo sabe muy bien Gonzalo, que es seguidor e hincha del Universitario de Deportes. Entonces, este jueves, a vestirse de crema, a las 9 de la noche, reciben al Independiente de Santa Fe. Partido que se juega en el Estadio Monumental y lo pueden apreciar también a través de canal en este cable, ¿no? Es así a través de cable. La señal que va a transmitir este encuentro es el DGO. A las 9 de la noche el Universitario, entonces, por la Copa Sudamericana enfrentará al Santa Fe de Colombia, ¿no? Así es, un partido importante que se va a jugar en el Estadio Monumental de Lima. Vamos con más información deportiva, amigos oyentes. También tenemos torneo de este fin de semana por la Liga 1 Betson 2023, la fecha número 15 se juega a partir del viernes y va a ser atractivo en la ciudad del Cusco porque el Deportivo Garcilaso va a jugar de visitante ante el Cienciano, un partido que se juega el sábado a las 7 de la noche como para poder apreciar un fin de semana de fútbol. Ya las entradas se están agotando, me comentan que Oriente es la que ya no tiene espacio. Entonces, si desean comprar todavía, digamos, entradas para este clásico cusqueño, el primer clásico que se va a desarrollar en un torneo, digamos, competitivo como es la Liga 1, se va a jugar este sábado a las 7 de la noche. Pero también tenemos otros partidos, porque todo arranca el viernes 5 de mayo, cuando el Cantolao enfrenta al Binacional a la 1 de la tarde en el estadio Iván Elías Moreno. Cusco FC va a enfrentar al Deportivo Municipal a las 3:30 de la tarde en el Estadio Garcilaso de la Vega del Cusco. Buen partido para los intereses del Cusco FC, que va a jugar ante un Municipal que también por ahí está de mitad de tabla para abajo, pero bueno, vamos a ver qué resultado trae
este viernes. El sábado 6 de mayo continúa la programación de la Liga 1 Betson. Alianza Atlético de Sullana enfrenta al ADT de Tarma a la 1 de la tarde. Mientras tanto, el Sport Huancayo enfrenta a las 3:30 de la tarde al Atlético Grau. Recibe al Atlético Grau en el estadio IPD de Huancayo. Cienciano del Cusco, como habíamos indicado, en el clásico del fútbol cusqueño, enfrentará al Deportivo Garcilaso, primera vez en su historia, ¿no? Que se enfrentan por puntos, decimos, y en un torneo, digamos, ya competitivo como es la Liga 1. A las 7 de la noche es este encuentro, mi estimado Henry. Usted que es pedacito de cielo, seguramente estará atento a este encuentro. Se va a jugar en el estadio Inca Garcilaso de Cusco. Junto a nuestro colega David Ortiz, estaremos seguramente vistiendo uno la camiseta roja y el otro la celeste para alentar a nuestros respectivos equipos. El domingo 7 de mayo continúa la programación. UTC enfrenta al Sporting Cristal a las 3:15 de la tarde en el Estadio Héroes de San Ramón. La Universidad César Vallejo enfrenta al Sport Boys del Callao a las 5:30 de la tarde en el Estadio Mansiche de Trujillo. Y el Alianza Lima a las 8 de la noche juega ante el Carlos Amanucci en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Se cierra la programación el lunes 8 de mayo cuando el Unión Comercio enfrente al Melgar de Arequipa a la 1 de la tarde en el Estadio Municipal Carlos Vidaurre de Tarapoto. Descansa Universitario de Deportes, le tocó descansar a la U, mi estimado Gonzalo, en el torneo doméstico y le da respiro, pues, como para poder jugar bien la Copa Sudamericana. Las últimas informaciones deportivas, amigos oyentes, se va con el torneo internacional, y es que además de la presencia en otros lugares, tanto en España, ahora Lionel Messi desató una locura cuando visitó Arabia Saudita. Todos hacían suponer de que hay un interés del Al Hilal para contar con el jugador, el mejor jugador del mundo todavía ahora, Lionel Messi, pero me parece que todo hace indicar de que él estaría volviendo a España y para vestir precisamente la indumentaria del Barcelona, ya en el cierre, entiendo, de su carrera futbolística de Leo Messi. Ya lo ganó todo prácticamente, solo le faltaría ganar la Copa Libertadores de América. En todo caso, por ahí podría jugar en el Santa Fe de Argentina, no sé, bueno, es decisión de el jugador Lionel Messi, que actualmente es el mejor del mundo. Con ello le ponemos punto final a la información deportiva. Ya tenemos de fondo la cortina musical, entendemos que tenemos que ponerle punto final y los invitamos todavía a continuar con la programación. Se vienen más noticias con Henry y Gonzalo. Adelante, colegas, desde la cabina principal. Gracias, Williams, por la información deportiva. Bueno. El clásico. ¿Usted a qué sector del estadio asistirá? Bueno, yo voy a palco, por si acaso, mi estimado Henry, para este encuentro. Para evitar agresiones. No va a haber agresiones. Entiendo que hay una campaña de sensibilización en los medios acá en Cusco para que se desarrolle un clásico de confraternidad, ¿no es cierto? Hay rivalidad deportiva, pero bueno, más allá no debería haber nada, como ocurre a veces en otros escenarios deportivos. Quieren dar el ejemplo en este aspecto. Junto con David Ortiz, entonces, están gestionando el palco. Así es, y vamos a solicitar a nuestro colega Piñe, ¿no? El que está ahora en Star o en Liga 1 Max, ¿no? Así es, vamos a solicitar de que nos ponchen ahí seguramente en un momentito para que estemos pues con la camiseta roja y celeste, alentando a nuestros respectivos equipos. Está bien, está muy bien. Nos conversamos más adelante del palco, porque también me interesa la información. Vamos a ver. Muchas gracias, Williams. Nos estamos viendo. Buena mañana para ustedes y para todos nuestros oyentes. Nos vemos. Gracias, Williams. Estuvo con nosotros Williams Guamán, la Catedral del Deporte, para darnos la información trascendental de lo que ocurre en el acontecer deportivo. Ahora hablamos poco de lo que es torneos internacionales. Ahora estamos más con el clásico del pedacito de cielo con el Cienciano, ¿no? Con el Cienciano del Cusco. El primer clásico por puntos, oficial. Antes era puro amistoso. Puro amistoso, a puertas cerradas a veces también con público, pero era amistoso. Ahora sí es en un torneo profesional. ¿Sabrás cuál es el equipo más antiguo de los dos? Ese Cienciano, 1901. 1954, Garcilaso, Deportivo Garcilaso. Bueno, va a estar lindo entonces este encuentro entre los equipos cusqueños, Pedacito de Cielo versus el Papá. Versus el Papá. Yo me inclino por uno, ¿eh? A ver, ¿por cuál? Por el Pedacito de Cielo.
No sé realmente. Por afinidad me voy, por mis amigos, por hacerle el aguante a mis amigos, a mi amigo David Ortiz, que es fanático. Realmente los dos equipos no están yendo tan bien en el torneo. Tienen sobre todo problemas. Cienciano, creo, ¿no? Sí, tienen problemas ambos equipos. Y bueno, es un duelo de dos equipos que necesitan sumar de a 3 para seguir arriba, para pelear en los lugares de arriba y no complicarse con la baja, que es realmente una preocupación para ambos equipos, ya que Cienciano ya conoce lo que es estar en la Liga 2 y Deportivo Garcilaso recién ascendido a la Liga 1, por lo menos espera este año mantener la categoría. Y también, bueno, el jueves va a estar jugando Universitario de Deportes y te comento que está puntero en la Liga 1, ¿ah? Está puntero en la Liga 1, pero habría que decir que el segundo lugar, Alianza Lima, le faltan 2 partidos. Por lo que podría estar pisándole los talones. Mucha suerte a los equipos peruanos también en los torneos internacionales, ya que representan también a Perú. Al margen de los hinchajes, al margen de las camisetas, al margen de todo, representan a Perú y esperemos que les vaya bien en cualquier torneo internacional. Ya estamos en contacto directo con las primeras planas, con Liz Saldívar, para que nos dé la opinión, la información de las primeras planas. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Liz, muy buenos días, bienvenida a Huillaricui de Radio Surfui. Adelante con las primeras planas. Buenos días, Henry, buenos días, Gonzalo, buenos días a todos nuestros amigos. En este día, ya martes 2 de mayo 2023, qué rápido pasan los días, los meses, efectivamente, pues, y en muchas ocasiones, todavía quizá por ahí, nuestras planificaciones del año no hemos empezado. Pero no es tarde, empecemos con nuestras actividades. Saludos para todos nuestros amigos en toda la provincia de Cotabambas, Grau, Chumbivilcas, Paruro, Anta, ahí hasta donde lleguen las ondas de Radio Surfui. Iniciamos con la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. Y como de costumbre empezamos con el diario El Pregón. A ver si me baja un poquito, por favor, ahí al fondo, para poder empezar con el diario El Pregón, diario de Apurímac. Aumenta a 9 los fallecidos. Bebé de 1 mes de nacido murió en el trayecto hacia Cusco. Esta penosa información pues que tenemos efectivamente de nuestra provincia de Cotabambas. Aumentó a 9 el número de fallecidos que dejó la caída de un camión fuso a un profundo abismo en el sector de Collana, en la vía que une el poblado de Guayllura con el distrito de Mara, en la provincia de Cotabambas. Trae el titular El Pregón en esta mañana. Por otro lado, en la parte superior, tras clasificar en competencia de kayak en Brasil, Heriberto Gutiérrez nos representará, dice, en los Panamericanos Santiago 2023. Orgullo apurimeño de todas maneras. Se espera justicia en Abancay, desarrollaron misa y vigilia por los caídos del sur. Exigen respeto, obreros de Abancay realizaron movilización por el Día del Trabajador. De hecho, no fue en nuestra región nada más, creo que se han organizado y efectivamente pues han salido ayer exigiendo con respeto a su labor los obreros. Más información. Otro diario que tenemos entre manos, el diario El Chasqui, de Apurímac para el Mundo. Piden ayuda para familiares de fallecidos y heridos tras fatal accidente en Mara, Cotabambas. 9 muertos y 25 heridos en volcadura de camión. Y justamente se ve pues la fotografía que acompaña esta caída de este camión en el sector de Guayllura. Abancay, por el Día del Trabajador, realizaron pasacalles. En Apurímac también dice
se celebró los 150 aniversarios de creación como departamento de Apurímac. Abancay policía capturó a sujeto por robo de celulares en plena serenata. Imagínense, ¿ya? No han descansado pues los amigos del ajeno, ni la noche de la serenata en Abancay. 8 de la mañana con 22 minutos. Más información. Nos vamos al vecino región de Cusco. ¿Qué nos trae el diario El Cusco? Gremio de maestros FENATEP ayer anunció decisión, dice, de iniciar luchas en el país para renuncia de Dina Boluarte, impulsan nueva toma de Lima y paros secos. Profesores relacionados a Pedro Castillo señalan que medidas de fuerza que son con fecha abierta serán impulsadas en todo el país. Además de buscar acciones contra el gobierno, dirigentes de FENATEP anuncian que no permitirán que les anulen, dice, la resolución de reconocimiento oficial. Por otro lado, Diario El Cusco suscribieron convenio por una ciudad moderna y segura. Gobernador regional y alcalde del Cusco adoptaron decisión para que el Plan Copesco desarrolle el proyecto para una mejor calidad en la urbe por medio de un sistema de transporte sostenible que vincule directamente a 4 distritos de San Jerónimo, San Sebastián, Huanchac y Cusco. Más información, Diario El Cusco también. Esta mañana trae en la parte superior, entre sus titulares a nivel nacional fue de 0.55% y en Lima fue de 0.56%, inflación en Cusco en el mes de abril 2023 fue de 0.18%, de acuerdo a las estadísticas también nos dice. Bueno, dice, apetitos personales no deben seguir imperando en la sociedad civil. Exdirigentes sostienen que buscarán que se concrete, dice, la reunificación de la Federación de Trabajadores del Cusco. Mientras tanto, congresista Isabel Cortés, que pedía renuncia de Boluarte, ayer recibió feliz la medalla de la presidenta. 8 de la mañana con 24 minutos. Nos vamos rapidísimo a otro diario. El Sol no ha actualizado, siguen todavía celebrando seguramente pues el Día del Trabajador. El Correo de la región de Arequipa, ¿qué nos dice para esta mañana? 24 salvan de perecer en viaje de retorno de Polobaya. Vieron, dice, la muerte de cerca. El pánico se apoderó de los viajeros cuando la cúster en la que se trasladaban no pudo frenar por fallas mecánicas. Una roca evitó que la unidad siguiera pues en su desenfrenada carrera justo cuando acababan, dice, de rezar ante la Virgen de Chapi. Trae justamente este choque de esta cúster. Penoso realmente esta información desde Arequipa. 8 de la mañana con 25 minutos. Otro diario de circulación ya nacional que tenemos entre manos a esta hora de la mañana y vamos a darle lectura. El Comercio, ¿qué nos dice para esta mañana? Congreso gasta, escuche bien, 240.000 solcitos al mes, en personal de legisladores cuestionados. Entre tanto está Magali Ruiz, Rocío Torres, Heidi Juárez, María Cordero, Katy Ugarte, José Arriola, que siguen disfrutando, dice, de empleados a su cargo y viajes gratis. 5 de los involucrados son investigados por la Fiscalía por presunta concusión, pero también la Comisión de Ética. Los casos aún no se resuelven. Voceros de bancadas justifican a parlamentarios con faltas. No hay una solución a la vista para extranjeros varados en la frontera de Chile. Índice de precios al consumidor alcanzó 0.56% en abril, cifra menor a la de marzo. Santiago Peña deberá luchar contra la pobreza y corrupción en Paraguay. Presidente electo asumirá el cargo
el 15 de agosto todavía. 8 de la mañana con 27 minutos. Otro diario que tenemos también ya entre manos es el diario Gestión. ¿Qué nos dice Gestión a esta hora de la mañana? Ministerio de Transportes, también sindicatos tienen que hacer, dice, suyo el tema de la formalización. Nuevo titular de la cartera de trabajo habla sobre los proyectos normativos que prepara y responde a las denuncias respecto al pliego de su tesis doctoral. Por otro lado, Gestión, Aceros Arequipa pone la mira en Ecuador ante posible caída en Bolivia. Entidades financieras aceleran uso de líneas de crédito de exterior. Mientras tanto, inflación anual retrocedió felizmente en abril, en mayo y a nivel nacional también. Otro diario, Perú 21, la izquierda, Renovación Popular y Acción Popular se niegan a adelantar, dice, las elecciones, o torongos, o dice atornillados, pone pues en su titular Perú 21 y de hecho una fotografía justamente de los congresistas. Por otro lado, DIRCOTE muestra evidencia sobre el accionar de Sendero Luminoso en Ayacucho. Otro diario a esta hora de la mañana, siendo 8 de la mañana con 28 minutos, tenemos ya entre mano el diario El Correo en su circulación nacional. Izquierdista, Chabelita, ahora defiende a Boluarte tras recibir, dice, una condecoración suya. Cambio de bando, pone ahí el titular Correo y de hecho la fotografía de la presidenta Boluarte con la Chabelita recibiendo este reconocimiento. Congresista Isabel Cortés de Juntos por el Perú, pues quien suscribió, dice, mociones de vacancia presidenciales y acusó a la jefa de Estado de blindar a quienes violan derechos humanos, ahora niega tales dichos y tras recibir un reconocimiento en el Palacio asegura pues que continuarán, digamos, trabajando. Así dice la Chabelita para esta mañana. 8 de la mañana con 29 minutos. Otro diario también que ya tenemos entre manos de circulación nacional es La República para hoy martes 2 de mayo. ¿Qué nos dice presidente Castillo? Presidente Castillo, en mensaje, dice el país, lo incorpora al Fondo de Estabilización del Gobierno de los Combustibles. Gobierno busca contener el alza del precio de gas, pone también entre sus titulares. Son siendo 8 de la mañana con 29 minutos. También tenemos un diario, ahora sí, de deporte que estuvieron hablando en unos instantes. Unidos, dice, para ganar. Pasada la tormenta, Cristal quiere cortar, dice, la mala racha y sumar su primera victoria en la Copa ante un rival directo. Así dice en su titular el Depor para esta mañana. 8 de la mañana con 30 minutos. Le ponemos punto final a los principales diarios de circulación regional y nacional. Muchísimas gracias, compañeros. Adelante. Gracias, Lisbeth. Y bueno, estos fueron los titulares de los diarios de circulación local y nacional. Hasta el día de mañana. La información completa a través de nuestra compañera de labores Lisbeth Saldívar, siendo las 8 de la mañana con 30 minutos exactos. Siendo las 8:30 de la mañana, nos despedimos hasta el día de mañana. Miércoles. Hasta el día miércoles. Con la información a través de Willarico. Y estuvo con ustedes Henry Borda y Gonzalo Wirce. En los deportes estuvo Williams Guamán y en las primeras planas Lisbeth Saldívar. Y también en la producción del noticiero. Así es, en la producción del noticiero también está nuestra compañera Lisbeth Saldívar y monitoreando permanentemente que no nos equivoquemos y a que nos equivocamos permanentemente, César Loaiza. Un abrazo para todos los que nos sintonizaron durante esta hora y media de programa. Nos reencontramos mañana a las 6:30. 6:30 de la mañana tenemos una cita con todos ustedes y recuerden, sonrían, alégrense el día de hoy. La responsabilidad del cuidado de los hijos no es solo de las madres, sino también de los padres. Y si tienen algún negocio, tengan toda la actitud en atender a los clientes para que recomienden su negocio, para que recomienden su restaurante, para que recomienden su hotel y para que regresen. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Tupananchiskama.
Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricud.